生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 281 al 285. Este grupo de dementores solo quería salir a cazar porque no tenía nada que ganar en Azkaban. En los últimos meses, los ataques de dementores a muggles se han vuelto más frecuentes. Sin embargo, estos dementores parecen haber calculado sus acciones y no han perjudicado la vida de los muggles, lo que deja a Dumbledore sin motivos para actuar. Pero los acontecimientos de hoy eran realmente serios. Esto califica totalmente como un incidente grave y malicioso. Los dementores afectan mucho a los pequeños magos, y si no hubiera sido por la oportuna llegada del encantamiento Patronus y las emociones positivas que trajo consigo, Dumbledore no podía imaginar lo que podría haber sucedido. Los jugadores de Quidditch que se enfrentaban a los dementores, a excepción de Harry, casi todos comenzaron a caer al suelo sin oponer resistencia, y Dumbledore no estaba seguro de poder salvar a tantos niños de las manos de tantos dementores, ya que esas criaturas claramente comenzaron a infligir golpes letales. Al pensar en esto, Dumbledore respiró hondo, sintiendo como las venas de su frente palpitaban sutilmente. Hoy estaba realmente enfadado. En realidad comprendía la desconfianza que Fudge sentía hacia él, así que desde el principio, Dumbledore siempre se había mostrado muy comedido, sin interferir jamás en ninguna decisión ni asunto relacionado con el Ministerio de Magia a menos que el propio Fudge le pidiera consejo. Creía que, cuando dejaba clara su postura, incluso un necio podía comprender su actitud. Pero, al parecer, la paranoia que lo atormenta ha convertido a Fudge en alguien incluso menos sensato que un tonto. Dumbledore jamás esperó que el control de Fudge sobre los dementores fuera tan débil. Este grupo de dementores incluso intentó usar el beso del dementor en los estudiantes en el patio, y hasta ahora, Dumbledore seguía algo preocupado. No quiere que ningún pequeño mago sufra ningún accidente. Así pues, ahora necesita encontrar la manera de resolver el asunto con la persona que provocó el incidente en Hogwarts. Finalmente, Fudge se liberó del abrazo de Umbridge, se puso de pie, se ajustó la pajarita con expresión de fastidio y empujó a Umbridge hacia atrás con una patada. Luego se giró para mirar a Dumbledore, con el rostro adornado una vez más con una sonrisa. Señor, recibí la lechuza y vine inmediatamente. En ese momento, Fudge ni siquiera sabía lo que había sucedido. Dumbledore envió a alguien a contactarlo de inmediato, y todos los dementores involucrados habían sido neutralizados, así que Fudge no había recibido ninguna noticia antes de llegar al castillo. A pesar de su impaciencia, mantuvo una sonrisa mientras miraba a Dumbledore. Ministro, recuerdo que me prometió que controlaría bien a esos dementores. El rostro de Dumbledore rara vez estaba sin una sonrisa, y el anciano, habitualmente expresivo, ahora solo mostraba indiferencia. Contempló el rostro redondo de Fudge con sus serenos ojos azul hielo, y su voz sonaba desprovista de alegría o tristeza. La dirección había cambiado. Dumbledore solía llamar a este ministro por su nombre o con un burlón señor. Pero el cambio de dirección hizo que Fudge se sintiera un poco más desanimado. Aunque lleno de sospechas, una persona que llegara a su posición jamás sería un idiota. Podía ver claramente que Dumbledore estaba muy enfadado, y considerando lo que acababa de decirse en Hogwarts. Los dementores tuvieron un accidente. Maldita sea. ¿Murió un estudiante? Al pensar en esto, el ánimo de Fudge se tornó instantáneamente algo incómodo. Apretó los dientes con fuerza. Por más que ordenara a esos dementores que no dañaran a los estudiantes, incluso si se alejaban para matar a uno o dos muggles, aún era algo que podía ocultar, pero al final, realmente no se puede confiar en estos animales. Fudge respiró hondo y reprimió los pensamientos caóticos que bullían en su mente, y volvió a abrir la boca. Entiendo, señor, ¿cuál es el número de bajas entre los estudiantes? ¿Lo entiendes? ¿Simplemente lo entiendes?
La profesora McGonagall sonrió con incredulidad, negó con la cabeza y se disponía a hablar, pero Umbridge, que ya estaba de pie detrás de Fudge, la interrumpió de repente con su voz aguda y dulce, provocando que los otros tres presentes fruncieran el ceño repetidamente. Ministra, si me permite, los dementores existen para capturar al fugitivo Sirius, e incluso si aparecen en algunos, lugares considerados prohibidos por el director, todo es para capturar al fugitivo. ¿Cómo podrían hacerle daño a los estudiantes? La mujer de mediana edad, vestida completamente de rosa, permanecía de pie con las manos en las caderas, desprendiendo una confianza que parecía convencida de que los dementores no hacían daño a nadie. Y la verdad era tal como ella decía. La profesora McGonagall asintió también. Sí, no hay bajas entre los estudiantes. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Al oír esto, Fudge, que antes estaba tenso y sudando a mares, pareció tomarse una botella de Felix Felicis. Al instante, el dolor de espalda desapareció, las piernas le dolían y la grasa de su rostro comenzó a temblar rítmicamente. Así, Fudge enderezó la espalda y, mirando de nuevo a Dumbledore, se mostró más sereno. Entonces, director, ¿cuál es exactamente el motivo por el que me ha llamado? Mientras no haya muertos ni heridos, demuestra que todo el asunto es completamente controlable, sin importar lo que diga Dumbledore, él tiene un plan B preparado. Como político experimentado en el reino de la magia durante décadas, manipulaba estos resquicios entre palabras con la misma naturalidad con la que respiraba. Pero Dumbledore no respondió, limitándose a agitar la mano levemente. Al instante siguiente, una maleta común y corriente que estaba apoyada contra la pared se elevó de repente y aterrizó sobre la mesa frente a él. Puedes abrirlo y sabrás naturalmente por qué te llamé. El tono de Dumbledore seguía sin expresar nada. Simplemente se recostó ligeramente en su silla, como si estuviera descansando con normalidad, aunque se distanció sutilmente de la maleta. Fudge no se percató del pequeño movimiento de Old B, simplemente miró la maleta, aparentemente insignificante, con cierta confusión. Consideró las posibles respuestas de Dumbledore, como la entrada de dementores al castillo, las aulas, el gran comedor o incluso los dormitorios, pero mientras no hubiera víctimas, podía restarle importancia y pensar que se trataba de una búsqueda de Sirius. Aunque los dementores atacaran a los pequeños magos, la cosa seguía siendo la misma. Mientras no hubiera bajas, todo era trivial. Pero el siguiente movimiento de Dumbledore lo tomó por sorpresa. ¿Qué hay dentro de esa caja? ¿Cuál es la intención de Dumbledore al dársela? ¿Contiene alguna conspiración en su contra? Fudge permaneció en silencio, alzando la cabeza para encontrarse con aquellos profundos ojos azules antes de bajar la mirada de nuevo. Dudó un instante, luego se hizo a un lado, indicándole a Umbridge que se acercara. Tú, hábela. A mí. Umbridge, algo desconcertada, levantó la mano y se señaló a sí misma. Tras recibir la confirmación, Umbridge maldijo para sus adentros, sintiéndose obligada a tocar algo que no se atrevía a tocar. Era francamente exasperante, sin embargo, al mismo tiempo, con su habitual y agudo instinto político, captó rápidamente un detalle crucial. Fudge estaba mostrando abiertamente su desconfianza hacia Dumbledore delante de él. La mujer percibió el aroma del ascenso. Así, armándose de valor, agarró el cierre de hierro con sus dedos cortos y gruesos, ejerciendo una ligera fuerza, y la maleta se abrió obedientemente. En un instante, la desesperación y el frío insondables que sentía en su interior se desataron sin control, golpeándola brutalmente en la cara. Expecto Patronum. Dumbledore agitó su varita con indiferencia, y al instante siguiente, un fénix blanco puro que irradiaba luz salió disparado de la punta de la varita, repeliendo a los dementores que habían recuperado energía y trataban de salir de la maleta. El cierre se cerró de golpe, y mirando fijamente a los ojos horrorizados de Fudge, Dumbledore sonrió levemente. Vuestros dementores, los 103, por favor, revisadlos y aceptadlos. ¿Funcionará esto? Tras desconectar de nuevo Hogwarts de la Red Flu, la profesora McGonagall contempló pensativa la llama, que había vuelto a ser amarilla.
Su idea inicial y sugerencia principal seguía siendo la vieja rutina de expresar una postura y corregir actitudes, utilizando hechos para refutar y silenciar a Fudge. Después de todo, el Ministerio de Magia aún necesitaba equilibrio, y si no querían el caos ahora, debían seguir jugando dentro de las reglas y el tablero de ajedrez. Pero el método que Dumbledore finalmente eligió fue completamente diferente de lo que ella había imaginado. Sí, Dumbledore comenzó a demostrar su fuerza directamente. Manipulación de la opinión pública, luchas de poder, intercambio de intereses, conflictos cambiantes. Ganarse a algunos, dividir a otros, reprimir a unos pocos. Estas son tácticas habituales en la política, y el reino mágico no es una excepción. Donde hay gente, hay sociedad, y los magos no están más preparados que los muggles con brazos o piernas extra. De hecho, para ser precisos, aparte de conocer algo de magia, los magos normales no son esencialmente diferentes de los muggles normales. Y Dumbledore no desconoce esto en absoluto. Al fin y al cabo, el poder bruto por sí solo no basta para convertirse en el líder de la Confederación Internacional de Magos. Cabe destacar que, en su momento, Grindelwald se esforzó enormemente por conseguir el puesto, solo para fracasar en el último momento. Cuando Dumbledore ascendió al poder, le fue imposible no tener competidores ni oponentes, pues nadie puede complacer a todos. Así pues, en su juventud, Dumbledore también se esforzó por obtener esos poderes. Esperaba cambiar el mundo con estos esfuerzos. Lamentablemente, no logró dominar el arte. Comparado con adentrarse en la política, dedicarse a la investigación académica o a la enseñanza y el desarrollo de los demás le brindaba mayor satisfacción. Luego, a medida que envejecía y adquiría más experiencia, se fue cansando cada vez más de estos asuntos. Así, se alejó de la política, y la mayoría de sus títulos se convirtieron en meros adornos, pues esos cargos requerían una figura representativa. Dumbledore estaba más que feliz de serlo. Como él mismo decía, si aún podía cambiar el mundo, estaba dispuesto a hacer sacrificios por ello. Sin embargo, esto constituía en sí mismo una forma de compromiso. Les estaba indicando a los demás: soy viejo, ya no deseo competir, mientras no hagan nada demasiado escandaloso, no interferiré. Lo que sucede es que, ya sea por paranoia o por un fuerte instinto territorial, el actual ministro de magia del Reino Unido, Cornelius Fudge, sigue creyendo obstinadamente que Dumbledore codicia su puesto. ¡Qué fastidio! No tenía intención de inmiscuirse en los asuntos del Ministerio de Magia, pensando que con el tiempo Fudge comprendería sus buenas intenciones. Pero aquel hombre gordo no paraba de idear planes descabellados y empezó a conspirar contra él, cruzando cada vez más la línea últimamente. Puede que la decisión de colocar dementores alrededor de Hogwarts haya sido una idea caprichosa de Fudge, pero su influencia en este asunto se ha mantenido durante algún tiempo. ¿Por qué se desplegaron dementores desde Azkaban para capturar a Sirius? Básicamente, fue debido a la presión pública. Si Fudge quería conservar su puesto, necesitaba capturar al fugitivo rápidamente. La razón para usar dementores como captores es que el Ministerio de Magia carece de personal, lo cual se debe a la antigua aprensión de Fudge hacia el actual jefe de la Oficina de Aurores. Lleva mucho tiempo reprimiendo a la Oficina de Aurores, y claramente no considera a Dumbledore su único enemigo imaginario. Espera, tal vez no sea producto de la imaginación. En cualquier caso, la causa fundamental de esta situación es esencialmente el miedo de Fudge a perder poder y su sed de más. Ya sea en tiempos de paso de guerra, un líder con una sed insaciable de poder es un arma de doble filo. Puede conducir al progreso social si se tiene suerte, pero podría provocar el caos si no, pero el problema ahora es que Cornelius Fudge ni siquiera merece ser llamado un arma de doble filo. No es más que un palo de madera para remover. Y ambos extremos del palo están cubiertos de mugre. Agarrar cualquiera de ellos te dará asco. Entonces, Dumbledore decidió tomar medidas, pero no para agarrar la inmundicia. La forma más sencilla de lograr que alguien obedezca es hacerle creer que tiene opciones. Vaya, espera, no. No puedo decir más.
En resumen, Dumbledore simplemente le ofreció a Fudge algunas opciones, unas pocas alternativas sencillas, entre ellas renunciar a su puesto o permanecer en él pero obedecerle. Naturalmente, las palabras de Dumbledore no fueron tan directas, sino que insinuó aquí y allá que podía destituir a Fudge de su cargo en cualquier momento. Fudge era plenamente consciente de ello, pero hasta ahora no había querido creerlo. Y se horrorizó al descubrir que el mundo mágico, que suponía que la fuerza de Dumbledore estaba disminuyendo debido a la edad, seguía siendo intensamente poderoso. Era capaz de tomar el control de todos los dementores apostados para vigilar Hogwarts. Este descubrimiento dejó a Fudge completamente aturdido. Hay que tener en cuenta que el Ministerio de Magia dedicó en su día un esfuerzo considerable a controlar a esas temibles criaturas. Antes de convertirse en la prisión mágica del Reino Unido, Azkaban era el dominio privado de un malvado mago llamado Ecrisdis. Este mago atraía a muggles a su isla y experimentaba con ellos hasta la muerte. Fue solo después de la muerte de Ecrisdis que el encantamiento de ocultación que usaba en su fortaleza isla comenzó a perder su poder, lo que reveló la existencia de la isla al Ministerio de Magia. Desde entonces, Azkaban permaneció desierta hasta 1718, cuando, con la aprobación de la ley del secreto mágico, el entonces ministro de magia propuso convertir Azkaban en una nueva prisión mágica, utilizando el encantamiento Capacius Extremis para ampliar su interior. Luego, para seleccionar a los guardias de la prisión, el Ministerio de Magia, tras intentar utilizar mano de obra, finalmente adoptó la sugerencia del ministro Rowley y entrenó a dementores. Estas criaturas pueden absorber el espíritu y las emociones positivas de los prisioneros, dejándolos atrapados en sus propios pensamientos sin escapatoria. Esto convirtió a Azkaban, históricamente, en un lugar del que casi nadie lograba escapar, siendo Sirius una hazaña sin precedentes. Pero la decisión de Dumbledore pareció a Fudge una clara advertencia, indicando que, si así lo deseaba, atacar a Azkaban y liberar a todos sus criminales más peligrosos no estaría fuera de su alcance. No importaba que Fudge supiera que Dumbledore no haría tal cosa, el sudor comenzó a brotarle en la frente al darse cuenta de repente de que, debido a la naturaleza cada vez más discreta de Dumbledore, había olvidado en cierto modo la clave de la fama de este anciano. El oponente es una presencia formidable que derrotó abiertamente en duelos a los dos poderosos magos oscuros Grindelwald y Voldemort. Aunque el reino mágico de este mundo no es tan extremo como en el mundo de fantasía, la fuerza sigue siendo una medida de estatus social. Con una fuerza descomunal, Dumbledore obtiene naturalmente el derecho a hablar. Aunque utilizara el diario del profeta para difamar a Dumbledore, una difamación sin fundamento tendría el efecto contrario. ¿Y si eso enfurecía a este anciano? Sin embargo, Fudge obviamente no se dio cuenta de que, aunque Dumbledore sí hizo gala de su fuerza, no era su propio poder. Pero no importaba, porque aparte de la joven bruja de tercer año de Gryffindor y la presente profesora McGonagall Grindelwald, nadie más sabía que el asunto se debía en realidad a William. ¿Y por qué Dumbledore se atribuyó el mérito? La razón, por supuesto, no era la fama ni proteger a William del peligro. En pocas palabras, temía que una vez que se descubriera la fuerza de William, los políticos se apresurarían a explotarla, preocupado de que su superior fuera acosado, temía que el destino de Aswinder se repitiera en el actual Ministerio de Magia, teniendo en cuenta la masacre que conmocionó a todo el Reino Unido hace un siglo cuando el Ministerio de Magia envió un escuadrón de aurores para investigar la verdad. En cuanto al resultado, la mitad del escuadrón de aurores se retiró inmediatamente, y la otra mitad, fue definida por William como magos oscuros. El reino mágico británico aún no temía a las artes oscuras, salvo por las 3 maldiciones imperdonables que violaban los derechos humanos. La mayoría de las artes oscuras seguían siendo objeto de investigación, aunque no se reconocían públicamente. Sumado a la discriminación de los magos de sangre pura contra los muggles y los magos mestizos, la situación en aquel entonces era más caótica que ahora. Por eso, después de que el reino mágico europeo sufriera manos de 2 generaciones de magos oscuros, el reino mágico británico, el más afectado, acabó en su estado actual.
Originalmente, la clase de defensa contra las artes oscuras debía abordar las artes oscuras en profundidad, ya que comprenderlas es fundamental para defenderse de ellas. Hoy en día, leer un libro de texto es una medida inevitable. Incluso Lupin solo podía usar criaturas mágicas como material didáctico. En resumen, después de que los aurores regresaran para informar al ministerio, el Ministerio de Magia británico anuló la orden de arresto contra William, emitida apenas 2 días antes, durante la noche. El mensaje era claro. Da igual, ya no nos importa, mientras William no hunda toda la isla de Escocia, el Ministerio de Magia británico seguirá siendo una tortuga escondida en su caparazón. Por lo tanto, Dumbledore temía cualquier contacto entre el personal del ministerio y William, por si acaso ocurría algo malo, ya que no confiaba en poder detenerlo. Con el tiempo, su fuerza aparentemente comenzó a disminuir en comparación con antes. Por eso, sabiendo que Voldemort podría regresar algún día, sus acciones se volvieron cada vez más urgentes y ansiosas. Dado que tu enemigo suele conocerte mejor que nadie, después de que Voldemort muriera por el efecto rebote de la magia protectora creada por Lily, Dumbledore pensó que la profecía de Sybil Trelawney se había cumplido, pero de alguna manera, nunca se sintió del todo tranquilo. Así pues, aunque inicialmente planeaba criar a Harry él mismo, decidió acatar el testamento de Lily y dejar a Harry al cuidado de la familia de su tío. La verdad salió a la luz el año en que Harry se matriculó en Hogwarts. Voldemort no había muerto realmente. Codiciaba la vida eterna de la piedra filosofal, un cebo tentador que logró sacar a la luz a la serpiente que se escondía en la oscuridad, y la sombra que había desaparecido durante 10 años resurgió en el corazón de Dumbledore. Dumbledore sabía claramente que si no podía acabar con Voldemort, no, desde luego no podía acabar con Voldemort. Y antes de eso, Voldemort, oculto en las sombras, sin duda intentaría por todos los medios matarlo. Todos entendían que Dumbledore era la piedra angular de Hogwarts, y de hecho, del reino mágico británico. Mientras él no cayera, el reino mágico británico no caería. Pero ¿qué pasa si se cae? Por supuesto, Dumbledore no le temía a la muerte. Para él, podría ser simplemente una aventura aún mayor. Pero una vez que muera, el reino mágico, todavía hay demasiadas cosas en este mundo a las que no puede renunciar. Dumbledore decidió prepararlo todo antes de morir. Su corazón siempre estaba dividido. Creía en la profecía y sabía que Harry podría ser la esperanza para derrotar a Voldemort, pero al mismo tiempo, al ver a aquel pequeño y delgado mago, se resistía a cargarle un destino tan pesado. Así que empezó a intentar entrenar a Harry, aunque dudaba de si lo que estaba haciendo era correcto. A medida que crecía, también empezó a sentirse un poco más ansioso e inseguro. El anciano dudó durante un largo rato, hasta que William se le apareció en la visión. Tenía la sensación de que la situación había dado un giro inesperado. ¿Podría Voldemort derrotar a William? El viejo B no estaba seguro. Aunque había luchado directamente contra Voldemort, no había combatido realmente contra William, y la leyenda de este ya pertenecía a un siglo atrás y ese periodo fue probablemente el más conflictivo en la vida de Dumbledore. No solo tenía que entrenar a Harry y protegerlo de Voldemort, sino que también desconfiaba de William. Incluso se le pasó por la cabeza un pensamiento. ¿En qué se diferenciaba de Fudge, que temía ser destituido? Sí, al igual que Fudge, que lo había estado poniendo a prueba en silencio, comenzó a interrogar a William sobre temas como profecías, artefactos del alma e inmortalidad. Esta situación continuó hasta que William mantuvo una conversación abierta y sincera durante medianoche con él y Grindelwald, lo que finalmente calmó la mayor parte del asunto. Fue Dumbledore quien fue sincero, William quien fue abierto, mientras que Grindelwald simplemente sirvió como un tema. Y le pusieron una correa. No había otra opción. En la sociedad actual, quienes tienen antecedentes penales reciben este trato. Si uno no quiere regresar a Austria para comer papilla fría, incluso un poderoso señor oscuro debe aceptar obedientemente tales condiciones opresivas. Así pues, tras aquel día, Dumbledore cambió de opinión. Dado que era demasiado cruel imponerle semejante carga a Harry, bien podría dársela a William.
Al fin y al cabo, aquel viejo director se había quedado en Hogwarts para custodiar aquel tesoro conocido como la bóveda secreta. Y qué disparate. ¿Cómo se puede llamar a esto aprovecharse de alguien? Esto se llama cooperación en la que todos ganan. En cuanto a las profecías, y considéralas un disparate. Si bien existen verdaderos maestros de la profecía en el reino mágico, es sumamente difícil cumplir una profecía por completo. Aún así, Dumbledore decidió seguir su intuición y dejar que William resolviera este lío con Voldemort. Por supuesto, no es alguien que se iría sin más tras encontrar un sucesor. Al depender de William, no puede permitir que factores externos lo afecten. Por lo tanto, Dumbledore ha ideado planes para eliminar estos obstáculos mundanos para William. Aún existen muchas fuerzas bajo el control de Voldemort. Si William está destinado a detener a Voldemort, no debe distraerse con estas nimiedades. El plan de Dumbledore es bastante bueno, pero si William lo supiera, probablemente le diría que no planeara nada. Después de todo, William no ha estado ocioso desde que llegó hace más de un año. Capturar a un grupo de mortífagos indecisos no fue nada del otro mundo. Siguiendo su sugerencia, el Circo del Cielo Estrellado comenzó a recorrer Europa y a reclutar nuevos empleados. Los nuevos empleados se refieren específicamente a los hombres lobo. Gracias a la poción de veneno de lobo ilimitada, el Circo del Cielo Estrellado se ha convertido en el santuario de hombres lobo más grande del mundo. En los límites del bosque prohibido, William, tras haber recuperado su forma humana, extendió la mano para atrapar un búho que descendía del cielo y le arrebató una carta de la pata. Lo envió Mundungus, que llevaba mucho tiempo sin aparecer. La gira por Europa había llegado a Europa del Este, y allí radicaba el problema. 100 años atrás, las fuerzas de cazadores furtivos que Guillermo había eliminado apenas comenzaban a extenderse fuera del Reino Unido. Por consiguiente, era inevitable que las familias de cazadores furtivos de Europa del Este comenzaran a tener conflictos con el circo. Al percibir las quejas que Mundungus esbozaba entre líneas, William no pudo evitar esbozar una mueca. Este canalla solo buscaba sentir que existía. La técnica que le había dejado para armar hombres lobo podría arrasar fácilmente los reinos mágicos de esos pequeños países de Europa del Este con suficientes hombres lobo, por no hablar de los cazadores furtivos. ¿Por qué iba a ser necesario dar instrucciones sobre este tipo de asunto? Por supuesto, si bien no era necesario, desde luego no quería ver la guerra. Parece que, en efecto, es necesario hacer un viaje a Europa del Este. Después de todo, Hermione había encontrado pistas sobre el cristal Seid que apuntaban a esas familias de Europa del Este y debería tomarse un descanso estos 2 sábados. O esperar a Navidad. Puede que todavía esté ocupado con los asuntos pendientes relacionados con los animagos últimamente. Después de todo, la profesora McGonagall sabía de su estudio sobre los animagos. Así que tuvo que esperar hasta las vacaciones de Navidad. No le dio muchas vueltas y, sin darle mayor importancia, escribió unas cuantas respuestas debajo de la carta, y luego envió a la lechuza, que había volado a través de media Europa, a descansar al lechuzar de Hogwarts, sin agotarla demasiado, para que no se desplomara en el mar a mitad de camino. Al ver a los búhos haciendo fila para ser inspeccionados debido a su llegada, William se detuvo un momento y finalmente eligió al búho nival que le resultaba más familiar. Hedwig. Ese era su nombre. Al oír a William llamarla, Hedwig saltó alegremente de la percha, aterrizó cariñosamente en el brazo extendido de William y dejó que él atara la carta a su garra. ¿Puedes hacerlo? Cruzar media Europa es un desafío para cualquier búho. William le metió una golosina en el pico a Hedwig, con cierta incertidumbre. Sin embargo, Hedwig asintió, mordisqueó cariñosamente el dedo de William y luego batió sus alas, elevándose a través de la ventana reservada para el paso en la torre de los búhos, hacia las nubes plomizas que se encontraban arriba. Al ver partir al búho, William asintió satisfecho, se dio la vuelta y bajó las escaleras. El esfuerzo de preparar la poción de animago le había agotado mental y energéticamente.
Por lo tanto, planeaba regresar a la sala de los menesteres para descansar. En cuanto a los asuntos de Dumbledore y que el viejo abeja se preocupe él mismo por ellos. Hedwig ha desaparecido. Junto a la chimenea de la sala común de Gryffindor, Harry dejó su Nimbus 2000. Recién salido del entrenamiento, aún sentía el frío del viento. Se sentó en el sofá, colgó su ropa de entrenamiento y observó con seriedad a las otras dos personas, que estaban ocupadas con sus cosas. Tampoco ha vuelto hoy. Ron, que estaba jugando al ajedrez mágico con Seamus, levantó la vista y preguntó con curiosidad. Recordaba que Hedwig llevaba desaparecida al menos una semana. Aunque Harry no tenía a quien escribirle cartas, revisaba a su lechuza cada pocos días. Al fin y al cabo, era su mascota, y si alguien más se la llevaba del lechuzar, aunque era poco probable que sucediera, tampoco era del todo imposible. No, ya he buscado varias veces. Harry negó con la cabeza, con un dejo de impotencia en la voz. ¿Qué está pasando este año? Primero desapareció Trevor, luego Scabbers, y ahora Hedwig, y mientras hablaba, miró inconscientemente a Hermione, que estaba a su lado. La chica estaba sentada sola en la mesa más cercana a la chimenea, con la pluma casi chisporroteando sobre el pergamino. Si todo sigue su curso, ¿será Crookshanks el siguiente? Pero Hermione parecía ajena a las miradas y continuó escribiendo furiosamente en su escritorio, mientras que Crookshanks, al encontrarse con la mirada de Harry, movió suavemente la cola. Pero eso es diferente porque Trevor desaparece todos los años, como anoche, por ejemplo. Neville dijo con tristeza, su voz delatando su impotencia. Estaba agachado junto a la chimenea, atizando las llamas con unas tenazas. El fuego de hoy parecía especialmente intenso, y Harry entrecerró los ojos para observarlo mejor, solo para descubrir varias sombras rojas brillantes que danzaban entre las llamas. ¿Nuevas mascotas? Harry se inclinó más por curiosidad, mirando a las pequeñas criaturas que danzaban en el fuego, y preguntó. No, es porque no se me da muy bien el hechizo incendio. Neville negó con la cabeza, sabiendo que esas salamandras de fuego no eran adecuadas como mascotas. Al fin y al cabo, las criaturas que necesitan sobrevivir en el fuego no podían crear un vínculo estrecho con sus dueños, ni siquiera abrazarlos, mucho menos que Crookshanks, que, aunque feo, al menos era cálido al tacto. Pero como Pokémon de combate sí, aunque no sabía lo que eso significaba, William fue el primero en llamarlos así. Faltando 3 años para que Nintendo lanzara Pokémon, baste decir que, como Pokémon de tipo fuego, una salamandra de fuego solo necesitaba comer chiles después de salir del fuego y podía sobrevivir unas 6 horas. Además, una pequeña llama mágica ardería sobre ellos, no lo suficientemente fuerte como para mantenerlos con vida, pero aún así útil. Comparadas con los cangrejos de fuego, que solían lanzar llamas por la parte trasera y eran excepcionalmente irascibles, las salamandras de fuego eran dóciles. Si no temías quemarte, incluso podías tocar una, aunque acabarías con un codillo de cerdo asado. Neville no empezó a criar salamandras de fuego para el combate. La combinación de coles mordedoras, trampas del diablo y tentáculos venenosos era suficiente para la mayoría de los escenarios, y en situaciones extremas, podía recurrir a que William usara su as bajo la manga. Las mandrágoras, aunque era necesario taparse los oídos, dado el largo tiempo de lanzamiento. Para ello, Neville había dedicado un tiempo a practicar rigurosamente el mufliato, y los resultados fueron bastante buenos. Hasta el momento, no había necesitado a las salamandras de fuego para luchar. Solo necesitaba métodos de ignición, además de que disfrutaba cuidando de estas extrañas criaturas. Si bien antes solo se preocupaba por las hierbas, ahora había desarrollado un gran interés por las criaturas mágicas. Sin embargo, las clases del profesor Hagrid realmente no eran adecuadas para él, ni para los otros pequeños magos. Se dice que Hagrid tenía una gran sorpresa preparada para su próxima clase. Al oír la noticia, los pequeños magos, que a menudo se asustaban con los adorables hijos de Hagrid, pensaron al unísono que tal vez sería mejor fingir estar enfermos y saltarse el curso.
Pensando esto, Neville agarró la pequeña bolsa que colgaba de su cintura y de ella sacó 2 linternas, dirigiendo las pequeñas salamandras hacia ellas con el atizador antes de colocarlas en la bolsa. La bolsa fue un premio de William por su meritoria actuación, aunque cabe mencionar que, cuando Neville luchaba, solía ir repleto de objetos. Así pues, William dudó, pero finalmente le obsequió con una pequeña bolsa grabada con piedras de patrón mágico, similar a una bolsa de almacenamiento común, pero mucho más práctica, ya que permitía encontrar rápidamente lo que se necesitaba. El hechizo de extensión sin rastro era diferente. Simplemente consistía en una expansión del espacio. Recientemente, William estaba investigando los hechizos de atadura de dichas bolsas, ya que, a diferencia de los anillos en las novelas de fantasía, carecían de restricciones, y Neville era bastante olvidadizo. Sin embargo, esta vez Neville logró mantener la bolsa a salvo durante 2 semanas enteras sin perderla ni una sola vez. Pero Harry y los demás sabían que Neville había atado la bolsa a su ropa interior. Al fin y al cabo, contenía la mayoría de sus pertenencias, y si se perdía, la pérdida económica sería mínima, pero que la encontrara un estudiante de cursos inferiores le causaría muchos problemas. No todos los jóvenes magos de primer año serían como Hermione, que ya conoce las lazos del diablo, una hierba que normalmente se encuentra en el 3er o 4er año. Final del capítulo.